Academia Daniel. Formando líderes en ciencias, gobierno y servicio. A través de la verdad de verdades. Nuestra misión. Formar líderes en ciencias, gobierno y servicio a la sociedad bajo una cosmovisión bíblica. Nuestra visión. Transformar a la sociedad boliviana con valores y principios bíblicos aplicados en las diversas áreas del conocimiento científico. Nuestros pilares. Formación de líderes, investigación, representación y defensa. Sean todos ustedes bienvenidos. Tengan todos muy buenas noches. Les damos la más cálida bienvenida a nuestro evento organizado por la Academia Daniel. En esta ocasión daremos el seminario intitulado Diseño Inteligente en Microbiología Médica y además implicaciones para el entendimiento de patógenos. En esta ocasión actuaré como moderadora. Mi nombre es Betty Carolina Ortuz de Tellería y nuestro invitado especial en esta ocasión es el doctor Oscar Marvin Pacheco Mars. A continuación, haremos como es habitual en nuestra primera parte, una oración inicial para poder precisamente prepararnos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este momento y te pedimos sea tu Espíritu Santo guiándonos a través de tu palabra, Señor. Que pueda demostrarnos, Señor, la verdad bíblica, Señor, por encima de las percepciones individuales, Padre. Que podamos, Señor, guiados por tu Espíritu, demostrar la unión, Señor, la armonía entre la fe y la ciencia. Gracias. A continuación, entonces, permítanme compartirles la sucinta presentación, primeramente, de nuestra misión y visión de la Academia Daniel, para aquellos que por vez primera nos acompañan a nuestra organización. En ese sentido, primeramente indicarles que nuestra misión como academia es desarrollar la ciencia para el servicio al gobierno y a la sociedad bajo una cosmovisión bíblica. Así también hacer mención de nuestra visión, que es precisamente transformar a la sociedad boliviana con valores y principios bíblicos aplicados en las diversas áreas del conocimiento científico. Y asimismo también indicarles que se sustenta nuestra academia en tres pilares fundamentales: la formación de líderes, la investigación y así como también la representación y defensa. Dentro de nuestra estructura tenemos el área de medicina y bioquímica y psicología. Y precisamente en esta ocasión el coordinador del área y expositor precisamente es el doctor Marvin Pacheco, quien traerá como temática central el diseño inteligente en microbiología médica y sus implicaciones para el entendimiento de patógenos. Presentando a nuestro expositor, diremos de manera sucinta, por su vasta hoja de vida, que es precisamente formado en biomedicina, en bioquímica, para ser preciso, por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, con una mención de posgrado en bromatología, especialista en alimentos, en microbiología industrial, así como también consultor ISO bajo las normas 22000. Es maestrante también en educación superior tecnológica en la unidad de posgrado de la Facultad Politécnica de la Universidad Pública. Trabajó como jefe de carrera de bioquímica y farmacia por la Universidad Nacional Ecológica. Actualmente también es docente en microbiología y parasitología en la Univalle de Santa Cruz. El año 2022 contó con varias nominaciones y premiaciones. Entre ellas, obró como delegado de Juventud por Bolivia de la OEA en Los Ángeles, California. Fue becado por el programa de liderazgo Bristol Center for Public Life, con sede en Washington, D.C., Estados Unidos. Ganador también de la Feria Científica Nacional Galeno de Plata de la Universidad Autónoma Tomás Frías. Y el 2023 fue premiado incluso con los premios TEOP, que son precisamente organizados por la Junior Chamber International y la Gobernación de Santa Cruz, teniéndose como entre los 10 jóvenes más sobresalientes de nuestro departamento de categoría de innovación médica.
Finalmente, en esa misma gestión, obtuvo un reconocimiento como mejor proyecto destacado presentado por el Capitolio en Washington, D.C. Como pueden apreciar, la persona que nos dirigirá en esta ocasión tiene una larga trayectoria y capacidad para poder hablarnos en la temática. Ahora bien, permítanme de manera sucinta explicarles cuál es la metodología de nuestro programa. A continuación, se cederá el uso de la palabra a nuestro expositor o conferencista principal para que pueda darnos su sucinta presentación en la temática central. A lo largo del evento se mantendrán los micrófonos inactivados para evitar distracciones o interferencias. Nuestro auditorio por Zoom podrá, obviamente, formular alguna pregunta, comentario o interrogante por chat privado. O si al final de la exposición desea hacer uso de la palabra en forma oral y nominal, podrá activarse el micrófono identificándose previamente para poder luego formular su interrogante o pregunta. Al cierre del evento se hará una sucinta relación de conclusiones de las ideas centrales y, lógicamente, traeremos la perspectiva bíblica de nuestro tema previsto en esta ocasión, que a manera de introducción nos abre la puerta al debate que muchas veces se han formulado científicos, personas escépticas, cristianas, no cristianas, que es precisamente la tensión del creacionismo versus el evolucionismo, indirectamente tratado en esta ocasión. Sin más preámbulo, cedo la palabra a nuestro expositor central, Marvin Pacheco, a quien damos la cordial bienvenida. Pedimos pueda activar su micrófono y presentar su PowerPoint. Muy bien, muchísimas gracias, estimada doctora Carolina. Para mí es un honor ser presentada por una autoridad eminente en su área. Buenas noches, estimados participantes de este seminario, bienvenidos. Espero que sea una noche bastante edificante y que al final de este seminario pues puedan estar igual de emocionados conmigo con lo que vayamos a hablar acerca de lo que es el diseño inteligente. Bueno, mencionarles previo a la presentación que esta es una serie, bueno, es un tema de una serie denominada Ciencia y Fe, donde prácticamente lo que nosotros realizamos es poder relacionar la ciencia con la fe y poder demostrar cuán cercano es la ciencia con la fe que una persona profesa. Entonces, hoy día vamos a hablar acerca del diseño inteligente en microbiología médica, cuáles son sus implicaciones en el entendimiento de estos patógenos, pero solamente la primera parte. En próximos temas estaríamos profundizando. Bueno, como bien saben, la ciencia y las áreas que se estudian en la medicina llegan a ser bueno, con tanto detalles que se tiene que estudiar por partes. Hoy vamos a ver la primera parte solamente como una pequeña introducción, mencionando un par de ejemplos cuando hablamos en el área de microbiología. Bueno, primero quiero definir y hablar acerca de lo que es el diseño inteligente. Posiblemente lo estén escuchando o tal vez ya hayan algunas personas que ya lo habían escuchado acerca del diseño inteligente. Pero en realidad el diseño inteligente es una teoría, es una propuesta que ha surgido a través de los últimos años con el avance de la tecnología, de la ciencia, de los instrumentos con el cual podemos medir la célula o la biología, a comparación de lo que hace muchos años atrás no teníamos ese gran alcance. Entonces, el diseño inteligente llega a ser una propuesta últimamente que toma cada vez más fuerza dentro de las ciencias médicas, dentro de la biología, que en realidad es la base de todo estudio ser vivo, ya sea de seres vivos como los animales, o en este caso el ser humano, o con organismos demasiadamente pequeños, que es el área de la microbiología, cuando hablamos de bacterias, virus, parásitos, hongos, entre otros. Entonces, bueno, no podemos hablar de diseño inteligente sin antes recordar un poco cuál sería la contraparte del diseño inteligente, que es lo que en muchas ocasiones nosotros hemos aprendido, ¿no? Acerca de esta propuesta que el mundo ha aceptado, que es la evolución, ¿cierto? Bueno, no podemos hablar de evolución sin su autor número uno, que estamos hablando prácticamente de este personaje llamado Charles Darwin. Charles Darwin era, bueno, era un científico, se podría mencionar, un joven
de aproximadamente 20 años. Fue naturalista inglés, reconocido por ser el científico más influyente de los que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural. Esta persona prácticamente lo que hace es emprender un viaje en diferentes lugares del mundo. Se toma años para poder observar, o al menos toma como un instrumento de medición la observación y los conocimientos previos que él tenía, y algunas otras personas que también emitían algún tipo de pensamiento. Bueno, en este caso justificando su gran obra, que es El origen de las especies. Bueno, ¿cuál era el objetivo de Charles Darwin hace unos cuantos siglos atrás? La gran pregunta que nos hacíamos los seres humanos: ¿de dónde venimos? ¿Qué es el hombre? ¿Cierto? Entre muchos de ellos hemos visto muchos personajes, hemos escuchado muchos personajes filósofos que se pasan años y años y toda su vida preguntando qué es el hombre, cuál es el origen del hombre, de dónde proviene el hombre, qué historia tiene la Tierra, qué evidencias tenemos acerca de dónde venimos, que hoy en día todavía para muchos sigue siendo un gran enigma: el origen del ser humano. El origen del ser humano. Entonces, bueno, en su tiempo, Charles Darwin propone, a través de una secuencia de viajes, propone una teoría, publica un libro que es La teoría de la evolución de las especies, con numerosos ejemplos que van extraídos acerca de la sociedad. Este personaje lo que hace es, bueno, emprender un viaje junto, bueno, en ese tiempo habían muchas personas que querían descubrir el mundo, entonces empieza a emprender diferentes viajes a través de los años o de los meses. Viajó alrededor del mundo, visitó lugares como Brasil, Ecuador. Prácticamente en la descripción del libro que él plantea, que es la teoría de la evolución de las especies, menciona que, bueno, da algunos ejemplos que hoy se conocen como los pinzones de Darwin, por ejemplo, ¿no? Que mucha gente ha quedado bastante atónita con esta teoría y que supuestamente estaría respondiendo a ese gran enigma que el ser humano se plantea, ¿no? ¿De dónde viene el ser humano? Somos producto, entre comillas, de una de un conjunto, una secuencia de azar. Somos conjunto de las probabilidades. Esa es una pregunta que nos deberíamos hacer. Bueno, Charles Darwin es un poco más escéptico en esa área. Empieza a ver el mundo, empieza a visitar estas áreas verdes, empieza a observar los animales, empieza a observar a las tortugas, empiezan a observar a los pájaros, empieza a observar las plantas, y él todo lo que observaba, analizaba y escribía. Escribía. Bueno, posteriormente él escribe un libro. Le tarda mucho tiempo poder publicarlo porque efectivamente se iba a encontrar al momento de publicar esta información, donde él propone esta idea de que el ser humano o que el ser vivo es producto de una evolución que desde nuestros ancestros, prácticamente quitando lo que en ese tiempo todavía se creía que éramos resultados de un Dios creador, ¿no? De un Dios creador. Entonces, bueno, él cuando publica este libro, que titula Teoría del origen de las especies, prácticamente esto ha sido algo bastante trascendente en su vida del señor Darwin. Formula su teoría en 1838 y no fue aceptada como explicación primaria del proceso evolutivo hasta 1930. ¿Cuáles han sido el impacto que ha tenido la publicación de este libro del señor Darwin? Prácticamente, antes el ser humano, bueno, entendían, y mucha gente todavía comprendía y se identificaba con que el ser humano en la actualidad, en ese tiempo, todavía veníamos parte de lo que es el arca de Noé, que, bueno, descendemos de esas cuantas personas que Dios decide, bueno, salvar, o que estas personas también tienen, a través de Noé, de la historia de la Biblia, prácticamente ingresan al arca. Dios cierra la puerta del arca. Entonces, bueno, a partir de ahí todavía se descendía. Entonces todavía se creía hasta ese tiempo que el ser humano era descendiente
de esta familia de Noé. Pero bueno, cuando Charles Darwin publica este libro, es bastante chocante para muchas personas porque dicen, no hay un Dios, no existió Noé. Prácticamente somos producto de una evolución y que nuestros ancestros llegan a ser unos primates. Entonces llega a ser tan impactante para muchas personas y a la misma vez lo han tomado como burla porque prácticamente bajaba al ser humano en su escala entre los demás seres vivos, por ejemplo. Entonces el ser humano llegaba a ser parte de los grupos de los animales, ya no una persona razonante que podía, bueno, que tenía una gran diferencia en los animales, sino que prácticamente Charles Darwin lo que propone, menciona, dice que el ser humano es una raza muy adelantada, diferente que los demás. Bueno, cuando él publica El origen de las especies en 1859, donde explica que la diversidad se va a observar de acuerdo a algunos tipos de modificaciones acumuladas por la evolución a lo largo de las generaciones. Bueno, ¿qué es lo que prácticamente menciona Charles Darwin? Charles Darwin lo que menciona y dice es que, bueno, constantemente hay ciertas modificaciones de acuerdo a la variabilidad genética y que en transcurso de los años y millones de años, prácticamente el ser vivo logra cambiar, logra tener pequeños cambios, no grandes cambios, pequeños cambios, escala demasiado cortitos a través de los cientos y siglos de años, el cual logra mudar prácticamente, bueno, logra a través del ADN generar ciertas mutaciones para bien en el objetivo de poder sobrevivir en un ambiente. Él, por ejemplo, una de los ejemplos más populares que se plantea Charles Darwin es prácticamente algún tipo de aves. O, bueno, en este caso las tortugas, por ejemplo, que ve que en un lado del mundo las tortuguitas tienen el cuellito un poco corto, porque resulta que su alimento lo tienen prácticamente de lo que se alimentan está en la superficie de la Tierra. Pero cuando viaja al otro lado del mundo, Charles Darwin se da cuenta que ese cuellito son las mismas tortugas, solo que tienen un cuello más largo, por ejemplo. Y cuando observa, se da cuenta que estas tortuguitas no tenían el alimento en la superficie, sino tenían que adquirir por lo menos unos centímetros más altos de la superficie. La razón del por cual estos animalitos tenían prácticamente estos cuellitos, ¿no? Otro ejemplo que plantea Charles Darwin es acerca de los pinzones, que son unas aves que ve, bueno, en un lado del mundo que tienen el pico un poco prácticamente doblado, mientras que al otro lado del mundo ve que tienen el pico bastante largo. Entonces, bueno, él observa y bueno, ve que las aves que tenían el pico un poquito curveado, corto, tenían prácticamente el alimento bastante, bueno, tenía que escarbar para conseguir su alimento, mientras que en el otro del mundo los pinzones que tenían estos, que tenían el piquito bastante largo, tenía que obtener de otra forma sus alimentos. Entonces, bueno, ejemplos como esto hace que la teoría que plantea Charles Darwin, que es acerca de la evolución de las especies, sea bastante importante y sea bastante impactante para que posteriormente muchas universidades puedan adquirirlo como algo científico. También publicó otros libros en los que trató la evolución del ser humano, por ejemplo, que es prácticamente donde aquí se desencadena, ¿no? Un montón de controversias a nivel mundial, porque, bueno, les mencionaba que lo que hace es bajar de la escala de todo lo que es el reino, de lo que existe en la tierra, al ser humano por debajo, ¿no? Entonces, bueno, antes se creía que, según lo que estudiamos prácticamente en los libros históricos, en el Génesis se menciona, por ejemplo, que Dios crea, ¿cierto? Dios crea al ser humano, Dios le habla y le encarga a él la creación y le dice, bueno, tú te vas a hacer cargo y vas a sojuzgar la tierra, prácticamente tú vas a ser la persona que vas a estar por encima de otros animales. Entonces, lo que hace el ser humano es empezar a trabajar y empezar a cuidar, empezar a administrar prácticamente
esa creación en animales, en bestias, en mares, en tierra, ¿cierto? Y bueno, también le da cierta función al ser humano. La Biblia nos menciona que Dios le da la función a Adán de empezar a colocar nombre a los animales, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, bueno, Charles Darwin crea este impacto, es decir, bueno, ya el ser humano no está por encima de los animales. Entonces, bueno, él prácticamente en esta teoría crea un vínculo entre el hombre y los primates. Crea un vínculo entre el hombre y los primates. Entonces, bueno, él al observar a los primates, también observa al ser humano y él dice, bueno, posiblemente seamos una raza que tenemos un mismo ancestro que los primates, ¿no? Tenemos un mismo ancestro que los primates. No dice que venimos de los primates, de los monos, como usualmente se entiende, sino que él menciona y dice que nosotros venimos de un ancestro común, solo que nuestra raza pudo evolucionar un poco más que prácticamente de de estos primates, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente ahí es donde esta relación que hace entre el primate y el ser humano prácticamente es algo que, que ha revolucionado el mundo, porque en la mayoría de las personas a nivel mundial no lo aceptaban, ¿no? No lo ha aceptado. Actualmente todavía esta teoría es acogida entre una comunidad científica. Bueno, por otro lado, también vamos a ver algunos detractores de la evolución también más adelante. En cuanto a la comunidad religiosa, consideró la teoría de la evolución incompatible con el relato de la creación narrada en la Biblia. Por supuesto, ¿no? No hay, con lo que plantea Charles Darwin con el relato de la Biblia, no tiene alguna coincidencia, no tiene un común denominador, porque al momento de Charles Darwin proponer esta teoría, prácticamente saca de este contexto a Dios, saca a un Dios creador, saca a un Dios supremo, saca prácticamente el sentido de la vida de muchas personas, ¿no? Bueno, prácticamente lo que hace él es baja al ser humano de ser superior, superior a muchos animales que ustedes están observando y los baja a la escala de los animales. Bueno, también habla acerca de la selección natural, ¿no? La teoría de la evolución de Charles Darwin se basa en la idea central de la selección natural en la que, muchas especies van a evolucionar a lo largo del tiempo como resultado de una variación genética, de aquellos rasgos que confieren a los individuos ventajas adaptativas en un entorno específico. Cabe mencionar que Charles Darwin propone una serie de postulados donde él tiene que defender prácticamente esta teoría de la evolución de las especies. Entonces, lo que él hace antiguamente para poder postular, para poder presentar algún artículo científico, lo que se hacía era prácticamente defender en las asambleas científicas, usualmente en muchas universidades de prestigio, hoy en día que también siguen presentando, pero en ese tiempo había bastante observación, ¿no? Entonces él se prepara durante muchos años antes de publicar este libro y empieza a escribir y empieza a mencionar, bueno, la teoría de la evolución de las especies va a funcionar o bueno, va a ser válida siempre y cuando se cumplan estos postulados y da una serie de postulados que el día de hoy solamente vamos a hablar de un postulado de un postulado y bueno, cuál es la antítesis a ese postulado, porque él dice, bueno, tiene que cumplirse todas estas leyes que yo menciono para que sea válida la teoría de la evolución de las especies, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar enseguida. Entonces, bueno, ahí hay algunos ejemplos de lo que él observa, por ejemplo, el tema de algunas jirafas, porque tienen el cuello bastante largo. Él observa porque tienen que prácticamente adquirir sus alimentos en las alturas de muchos árboles. Estas son las aves que les mencionaba, que son conocidas como los pinzones de Darwin, porque se han hecho bastante famosos. En un lado del mundo observa prácticamente lo que es estos pinzones que tienen un pico bastante robusto, grueso, y al otro lado del mundo los mismos pinzones, pero con un pico un poco más delgado, por ejemplo. Entonces, bueno, dentro de ellos, por ejemplo, se habla acerca de las Islas Galápagos, donde él
observa una cantidad de animales y también puede prácticamente escribir sobre estos temas, ¿no? Como perezosos, entre otros animales. Bueno, lo que él menciona hasta el momento, lo que se cree, todo se proviene a partir de una célula ancestral. A partir de esta célula, o bueno, eso es lo que hoy en día se cree, ¿cierto? Es lo que hoy en día se cree, que prácticamente todo ser vivo que existe en la Tierra, entre ellas plantas, animales, insectos, artrópodos, microorganismos, vienen a partir de un solo ancestro, que es esta pequeña célula. ¿Qué es esta pequeña célula? Entonces, lo que él plantea es lo que están viendo en esta imagen, donde a partir de este un solo ancestro que, bueno, menciona que ha sido creado, o que la existencia de este primer ancestro, porque antes la Tierra era prácticamente vacía, no existía vida, sí había agua en la Tierra, pero el agua no es suficiente para que pueda haber la existencia de vida. Sí, o sea, el agua es prácticamente un compuesto químico que es muy importante, sí, para la supervivencia de la vida, pero no era suficiente para que se forme el primer ser vivo. Entonces, bueno, ¿cuál es el primer problema? El primer problema es que Charles Darwin no explica y nunca explicó de dónde viene esta célula, este primer ancestro. Ese es uno de los primeros problemas de por qué la teoría de la evolución de las especies hoy en día es cuestionada por muchos científicos. Y es lo que trata de encontrar una respuesta para que pueda ser válido. Porque si bien Charles Darwin habla acerca de la evolución de las especies, que por millones de años todos estos animales han ido evolucionando, porque efectivamente necesitan adaptarse a un ambiente, por ejemplo, pero hasta el momento no se ha explicado cuál es el origen de este ancestro, de esta célula común que a partir de ellos todo viene. Hay muchas teorías, entre los que se menciona la panspermia, por ejemplo. La panspermia habla acerca de que el origen de la vida es extraterrestre, el origen de la vida proviene de fuera de la Tierra, de que hace millones de años, cuando la Tierra estaba vacía, constantemente hay un flujo de caídas de meteoritos, por ejemplo, que llegan a la Tierra y que llegaron algunas proteínas, porque eso, cuando hablamos de vida, cuando hablamos de origen de la vida científicamente, hasta lo que nosotros conocemos, hablamos de proteínas y aminoácidos. Bueno, la panspermia habla acerca de que nosotros venimos, tenemos origen de fuera de la Tierra y que posiblemente haya ingresado una roca extraterrestre, obviamente fuera de la Tierra, y en esa roca, en ese meteorito ingresó, cayó en la Tierra, y como habían las condiciones favorables, pues prácticamente se empezó a desarrollar ese ser vivo, pero tampoco estaría respondiendo quién es el creador, o cuál ha sido el origen del punto cero de esta célula. Hay muchas personas quienes piensan que no existía vida, y que la vida, o que este ancestro que ustedes están observando en la parte inferior, fue prácticamente de probabilidades, ¿no? Probabilidades porque la Tierra estaba desordenada, había un ambiente inhóspito con compuestos químicos, había lluvias, había relámpagos, no existía un ser vivo, y que la primera molécula que prácticamente llega a ser demasiada compleja, la primera molécula en formarse de aminoácidos, o este conjunto, porque no es solo uno, es un conjunto de códigos prácticamente de aminoácidos, se pudo formar a través del azar, con millones y millones de probabilidades. Y cuando digo esta molécula, estamos hablando de que todo ser vivo tiene. Todo ser vivo tiene algo en común, que es el ADN, que es la información genética. No puede haber una división, no puede haber una multiplicación si no hay un ADN. El ADN es el transmisor de la información genética. Entonces la pregunta es, ¿dónde nace el ADN? Bueno, algunos han querido prácticamente hacer algunos ensayos. Hay muchas universidades americanas hace mucho tiempo, inglesas también, han empezado a crear un tipo inhóspito, un simulacro de un lugar donde encontraron agua, había constantemente flujos de electricidad, los compuestos químicos
que en ese tiempo había, y bueno, supuestamente han querido imitar sobre hace millones de años ese contexto, pero bueno, no han tenido mucho éxito. Entonces, no sé, hasta el momento no hay prácticamente la respuesta científica, o al menos lo que Charles Darwin no ha comentado y no ha hablado acerca del origen de la vida. Sí habla acerca del proceso, él trata de explicar cuál es el proceso, que a partir de esta célula pequeña que están observando, bueno, van a provenir diferentes otros animales, los peces. Primeramente se creó en el mar, posteriormente los peces o las algas, que van a ser células vegetales. Posteriormente estos animales fueron cada vez queriendo huir de sus depredadores y empezaron a algunos peces, algunos animales del mar empezaron a tener sus primeras pisadas en la superficie de la tierra. Posterior a los años, pues de ahí vienen los mamíferos y etcétera, etcétera, que es lo que se trata de explicar acerca de lo que Charles Darwin ha planteado. Pero el primer problema, que no llega a ser pequeño, sino demasiado grande, es prácticamente cuál es el origen de ese ancestro. ¿Cuál es el origen de ese ancestro? Bueno, acerca de estos ancestros comunes menciona, todas las formas de vida comparten un ancestro común en algún punto de su historia evolutiva. En otras palabras, todas las especies, incluyendo plantas, animales y microorganismos, comparten un antepasado común que vivió en un pasado distante. Así, según la teoría de la evolución, las especies han ido experimentando cambios graduales a través de la selección natural y de la variación genética, siendo estos cambios acumulativos los que han dado lugar a las diversas formas de vida que observamos en la actualidad. Dos palabras clave. El primero, hablamos de variación genética, pero esa es la pregunta, ¿dónde se crea prácticamente el ADN? Porque el ADN es un complejo de millones de códigos genéticos que tienen que haber para que exista una célula y para que ese primer ser vivo pueda multiplicarse, multiplicarse, pero hasta el momento no se sabe. Hay ciertas teorías, como por ejemplo habla acerca del azar, de que por probabilidades se formó, ¿cierto? Entre millones de probabilidades, pero prácticamente es casi imposible poder creer que se haya formado. Es un claro ejemplo, es como si nosotros prácticamente estuviéramos tirando, qué sé yo, 5.000 letras, así letras hacia arriba, y que bueno, en esas 5.000 letras a través del tiempo, por azar, puede haber párrafos escritos de libros de anatomía, por ejemplo. Entonces, no hay. O, bueno, otro ejemplo más popular es como que nosotros diéramos qué sé yo, a unos 50 monos, 50 de estos animales, máquina de escribir, y que ellos pues escriban una obra prácticamente bastante conocida. Es como que yo le diría, bueno, estos humanos tienen que escribir todo el libro de fisiología bueno, con todos sus tomos de fisiología, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué probabilidad hay de que actualmente agarremos 50 de estos animalitos monitos, se les pongan las computadoras y que ellos prácticamente los 50 logran escribir? ¿Existirá alguna probabilidad? Es la pregunta. ¿Será posible de que estos 50 monitos puedan prácticamente poder escribir los tomos de fisiología tal y cual los tenemos ahora? Bueno, ese es el primer problema, pero hoy no vamos a hablar tanto de eso, sino vamos a hablar acerca de lo que el diseño inteligente está mencionando. Bueno, el diseño inteligente, ¿qué es lo que está proponiendo? Prácticamente bueno, ahora hablemos del diseño inteligente. Es un argumento científico a favor de la existencia de una inteligencia creadora universal. A partir de los años 70, 1970, con el avance de la tecnología y con el descubrimiento de la complejidad al máximo de los seres vivos, prácticamente muchos científicos se han planteado la pregunta, ¿somos producto de una evolución de hace millones de años, o es que existe
o somos producto de un diseño inteligente, somos producto de un creador. Y prácticamente lo que el diseño inteligente propone es que observando la complejidad y tanta perfección que existe en los seres humanos, en animales, plantas, microorganismos, en el cuerpo humano, creo que como estudiantes de medicina o estudiantes del área de la biología, entender o al menos tratar de estudiar la complejidad llega a ser algo bastante tedioso que nos va a tomar mucho tiempo y tener mucha imaginación para poder entender un tema acerca del estudio de una sola célula, del estudio de una neurona, del estudio de un hepatocito, del estudio de muchas células, por ejemplo. Entonces, lo que el diseño inteligente plantea es prácticamente que existe una inteligencia creadora universal, lo que estuviera suponiendo como una prueba a favor de la existencia de un creador. Un creador que en este caso puede ser, es Dios, es basado en conocimientos científicos y se presentan como teoría científica basándose en la evidencia sobre los orígenes de la vida. Esta es una institución, número uno, un conjunto de científicos, se llama Discovery Institute, pueden buscarlo en el internet si gustan, posterior, averiguar un poco sobre este tema. Ellos son un conjunto de científicos, médicos, biólogos, entomólogos, entre muchas personas, físicos, astrofísicos. Muchos de ellos trabajan en la NASA, muchos de ellos son profesores universitarios en universidades top a nivel mundial y que son ellos quienes llevan prácticamente investigaciones y están hablando acerca de lo que es el diseño inteligente y cada vez mucho más científicos se suman a esta propuesta. Pero veamos algunos ejemplos que ellos están mencionando, como por ejemplo la complejidad. Hoy entonces hablemos de microbiología. Bueno, cuando hablamos de microbiología, hablemos de un ser vivo que llega a ser bastante complejo de poder estudiar. En este caso estamos hablando de una célula procariota, tal es el caso de las bacterias. Bueno, ¿qué son las bacterias? Son microorganismos que son demasiado pequeños, muy pequeños a diferencia de una célula humana, bastante pequeños, miden 0.5 micrómetros aproximadamente. Son organismos vivos, tienen todo un sistema dentro de esa membrana o esa pared celular que tienen, y además tienen este pequeño flagelo que parece una colita que prácticamente llega a tener una función de motilidad. Anteriormente, cabe mencionar que no se conocía mucho. Cuando Charles Darwin, y este es el segundo punto que se cuestiona acerca de la teoría de la evolución de las especies, es que Charles Darwin no tenía prácticamente mucha tecnología en ese tiempo. Entonces, bueno, a través del estudio de los últimos años, al poder observar cuando se ha descubierto la microbiología, a través también de poder avanzar en estas ciencias de la óptica, por ejemplo, bueno, se empieza a observar la bacteria. Estas bacterias prácticamente también mencionamos que hay bacterias que tienen millones de años, al menos son los libros, o miles de años que prácticamente viven. Pero bueno, un detalle bastante importante es mirar este pequeño flagelo. Bueno, ¿qué es este flagelo? ¿Para qué sirve? Este flagelo prácticamente es el que le da el movimiento a la bacteria para poder moverse en diferentes lugares. Recordemos que las bacterias pueden ser patógenas o pueden ser no patógenas. Si hablamos de patógenas, hablamos de bacterias que pueden causar daño al ser humano, originando algún tipo de enfermedad, o pueden ser bacterias que no llegan a ser patógenas, por ejemplo, más al contrario, tienen un grado beneficioso para el ser humano. Tal es el caso de la microbiota, ¿no? Este conjunto de bacterias que tenemos en el intestino, que hoy en día es considerado el segundo cerebro, ¿cierto? Entonces, bueno, también hay bacterias que tienen relación con otro tipo de células vegetales, entre demás. Bueno, ¿cuál es el detalle acá? Es el flagelo. El flagelo llega a ser, bueno, a simple vista a través de un microscopio, puede ser algo muy sencillo, pero cuando pasa el tiempo o ha pasado el tiempo y se ha ido aplicando diferentes técnicas para poder observar y estudiar a profundidad
el comportamiento de estas bacterias, el movimiento, se ha descubierto algo tan interesante que es acerca de este punto. Bueno, déjenme mostrarles un pequeño video acerca de estos científicos, de cómo funciona el flagelo. Y bueno, háganse la pregunta a ustedes si realmente será alguna coincidencia, será parte de una evolución o, bueno, a ver, observamos un poquito el video. Una célula 50.000 veces. Los bioquímicos han empleado micrografías electrónicas como esta para identificar las piezas y la estructura tridimensional. Bueno, esta es la imagen de la conexión del flagelo. Y bueno, vamos a ver la complejidad que tiene este flagelo en la bacteria. Del motor del flagelo. Con esta investigación han desvelado una maravilla de ingeniería a escala miniaturizada. Howard Bird, de Harvard, lo ha designado como la máquina más eficiente del universo. Algunas de estas máquinas giran a 100.000 revoluciones por minuto y tienen una conexión fija con un mecanismo transductor o detector de señales que recibe información del medio en que se encuentra. Incluso cuando están girando a esta velocidad pueden detenerse en seco. Solo necesitan un cuarto de vuelta para detenerse y cambiar el sentido de giro y comenzar a girar a 100.000 revoluciones en la otra dirección. Y lo mismo que los motores pura borda en las lanchas, tienen una gran cantidad de piezas que son imprescindibles para su funcionamiento. El flagelo bacteriano, 2 marchas, adelante y atrás, con refrigeración por agua, movido por energía protónica, tiene un estator, un rotor, una articulación en U, un eje propulsor y una hélice. Y funcionan como estas piezas de maquinaria. No es por comodidad que les damos estos nombres, es que estas son verdaderamente sus funciones. Desde su descubrimiento, los científicos han tratado de comprender cómo hubiera podido surgir un motor giratorio mediante selección natural. Hasta ahora no han sido capaces de ofrecer ninguna explicación darwinista detallada. Para ver por qué, debemos comprender una característica de las máquinas moleculares que se conoce como complejidad irreducible. La complejidad irreducible es un término acuñado por Michael Behe en su descripción de estas máquinas moleculares. Básicamente lo que enuncia es que se tiene una multiplicidad de piezas para la composición de cualquier organela o sistema dado dentro de una célula, todas las cuales son necesarias para la función. Es decir, si se elimina una pieza, el sistema pierde su función. La idea de la complejidad irreducible se puede ilustrar mediante una conocida máquina no biológica, una ratonera. Si falta cualquiera de estas piezas o es defectuosa, el mecanismo no funcionará. Han de estar presentes simultáneamente todos los componentes de este sistema irreduciblemente complejo para que la máquina cumpla su función, atrapar ratones. La complejidad irreducible se aplica también a las máquinas biológicas, incluyendo el motor flagelar bacterial. En total hay alrededor de 40 piezas proteínicas diferentes que son necesarias para que esta máquina funcione. Y si falta cualquiera de dichas piezas, entonces, o bien obtendremos un flagelo que no funciona debido a que le falta el codo o el eje de transmisión o lo que sea, o bien ni siquiera se montará dentro de la célula. En términos evolutivos, tenemos que poder explicar cómo se puede construir este sistema de forma gradual cuando no hay función hasta que se tienen todas estas piezas en su sitio. Bueno, me confirman por favor si se logró ver el video, si fueran tan amables. Correctamente, Marvin, adelante. Muchas gracias. Bueno, la complejidad reducible habla acerca de algo tan interesante que estaría prácticamente no coincidiendo con lo que menciona Charles Darwin. Uno de los postulados que él habla es que se necesitaría prácticamente pequeños pasos en la evolución, es decir, no puede el día de mañana, hoy en día si hablamos de evolución, a veces una persona imagina que, bueno, a partir de mañana, qué sé yo, los perritos van a salir con 2 colas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, están evolucionando. No.
y si existen son problemas genéticos, sino que Charles Darwin dice que, bueno, son pequeños pasos o micropasos, microevoluciones, son pequeñas microevoluciones que ocurre a través de los años. Pero bueno, la complejidad irreducible habla acerca de que no puede haber en ciertos organismos estas microevoluciones, porque prácticamente un motor, porque ustedes han visto que tiene un motor ahí incluido en una bacteria, está hace miles de años, una bacteria que tiene un motor incluido bastante complejo que puede llegar a girar a 100.000 revoluciones por minuto. Por favor, los autos actualmente no llegan ni siquiera a la mitad, ¿cierto? Pero bueno, en fin, si le faltara bueno, yo les pregunto, si le faltara una pieza, un motor, ¿será que funcionaría? Esa es la pregunta. ¿Será que si le saco actualmente al motor de una movilidad, una pieza, ¿será que puede funcionar? Esa es la pregunta. Y ese es el primer ejemplo que se toma actualmente acerca de que no se estaría cumpliendo. Entonces prácticamente llega a ser bastante complejo. Las bacterias han estado por mucho tiempo. Entonces, bueno, ese es un ejemplo que usualmente se defiende en cuanto al tema del diseño inteligente. Veamos un segundo más para poder ver un poco qué sería otro tipo de complejidad. Cuando hablamos de la complejidad, recordemos que observando solo una célula, por ejemplo, en los tiempos de Charles Darwin, no se contaba con la tecnología como hoy en día. Sí existían los microscopios ópticos, sí había los microscopios ópticos. El microscopio óptico prácticamente se podía observar que es un juego de lentes, no se requiere una tecnología avanzada más que unos cuantos lentes que puedan conjugar entre ellos para poder alejar o acercar la imagen, en este caso acercar la imagen y poder observar. Lo que hace Charles Darwin es observar un redondito con un puntito al medio, que es prácticamente una célula, ¿no? Que es la unidad básica, estructural y funcional de todo ser vivo. Posiblemente algo cerca a lo que están observando en esta imagen. Aquí vemos una célula, 2, 3, 4, 5, 6. En los tiempos de Charles Darwin, él solamente observaba de esta manera la célula. No había la tecnología para poder observar los organelos a comparación de lo que hoy tenemos. Entonces, bueno, la observación de una célula antes versus la observación de hoy, y además con los avances de la biología molecular, que es el estudio del ADN, que es prácticamente esta secuencia de códigos genéticos perfectos y tiene un sistema de control de calidades tan interesante y tan complejo que prácticamente Charles Darwin no consideró en su tiempo. Charles Darwin no consideró la complejidad de la célula. Hoy en día las células podemos observar que llegan a ser bastante complejas. Veamos el fragmento de un video acerca de lo complejo que llega a ser la célula, que es todo un sistema, se podría decir, un sistema que es bastante funcional, y no solamente funcional, sino que también tiene un control de calidad para que se puedan evitar bastantes fallos, ¿cierto? Bueno, veamos entonces un pedacito de este video. Let's move inside, where these machines are found all over the cell. We'll be visiting the cell membrane, the cytoplasm, and the nucleus, which is our first stop, and the home to DNA. DNA is the carrier of the genetic information that helps make... Bueno, prácticamente lo que estamos observando es una molécula de ADN, ¿cierto? La forma tridimensional inimaginable en esos tiempos. Hoy en día los descubridores de la forma, que son
los señores Watson y Crick fue prácticamente que han aportado muchísimo a la ciencia, estos códigos genéticos que están observando, que son bases nitrogenadas de timina, adenina, citosina, guanina, los azúcares que llegan a ser prácticamente los, eh, la ribosa o la desoxirribosa, los ácidos fosfóricos, entre otros. Prácticamente estas codificaciones genéticas son millones de codificación genética que Charles Darwin no ha considerado para poder postular y que hoy en día el mundo a nivel internacional ha aceptado prácticamente, bueno, tiene mayor aceptación que el ser humano es producto de la evolución de las especies. Entonces, estas codificaciones genéticas se encuentran aproximadamente 2 metros en una célula. ¿Se imaginan una célula microscópica? No se puede ver a simple vista, contiene una información genética tremendamente grande que puede llegar a ser incluso más grande que lo que nosotros medimos, ¿cierto? Sí que no hay nadie que tenga la medida de aproximadamente 2 metros que esté conectado ahora. Entonces, prácticamente es súper complejo, están encajados perfectamente una timina con una adenina y que esto va a formar diferentes aminoácidos para formar los codones que van a ser información genética. Entonces, ahí está prácticamente el ADN, la complejidad que hoy en día podemos observar, prácticamente que todo se va entrelazando, prácticamente todo se va uniendo de una manera perfecta. En caso de que exista algún tipo de error, también hay un sistema que va a poder contrarrestar este tipo de error y al mismo tiempo poder corregirlo. Entonces, bueno, aquí vemos el ADN prácticamente que llega a ser muy importante para que para que pueda haber la multiplicación, porque el ADN contiene la información genética de ese organismo. Entonces, bueno, aquí vemos cadenas, en este caso, largas de ADN. Miren, observen la maquinaria que se necesita para que el ADN se pueda replicar, todo un sistema, y no es un sistema simple, sino es bastante complejo, que cuando existe error, lo que hace el organismo prácticamente es corregir cada error, suplantar, para que no pueda haber este tipo de problemas, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos, contamos con N cantidad de máquinas, eh, prácticamente. Entonces, bueno, lo que estamos observando ahí ahorita es la replicación del ADN. Tenemos una enzima. Esto que están observando es una enzima que es la enzima helicasa, que lo que va a hacer es separar ambas hebras de ADN en una forma simultánea, ordenada, en una forma ordenada, como están observando. Y ahí viene el ADN polimerasa, que está empezando a complementar los codones, todo lo que es adenina con timina, citosina con guanina o guanina con citosina, timina con adenina, de una forma complementaria. Y bueno, que es parte de la multiplicación de una célula, que todo esto va a estar contenido dentro de lo que son los cromosomas y va a ser muy, muy importante para la supervivencia del ser vivo. Entonces, bueno, esta complejidad prácticamente es lo que nosotros nos preguntamos, ¿no? Somos parte somos parte de una evolución que la base de esta evolución es un conjunto de azares de donde nace el ser vivo, o es que prácticamente somos parte del diseño inteligente y que existe un creador, ¿no? Esa es la pregunta que nos realizamos en esta noche y que, bueno, también les invito a que puedan realizarse esta pregunta. Bueno, antes de finalizar esta presentación, ir a la segunda parte, que es un poco de los análisis. Veamos qué tan importante también llega a ser, ¿no? Entonces, bueno, quiero compartir este pequeño video. Ahí
será una coincidencia, jóvenes, la similitud que existe entre el universo y lo que está dentro del ser humano? Observen. Bueno, para finalizar esta parte, en el libro de Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Entonces, bueno, antes de ir a la perspectiva bíblica, quiero compartirles este versículo que creemos firmemente de que el ser humano como el resto como el resto de la creación es algo perfecto, que ha pasado mucho tiempo y muchos años, que la vida cada vez se va adaptando efectivamente, pero bueno, creo que hoy en día la evolución de las especies cada vez es más cuestionado porque no está cumpliendo los postulados que ha mencionado. Muchísimas gracias, doctora. Antes de seguir a la perspectiva bíblica. Gracias a usted, querido Marvin. Bueno, justamente comenzamos nuestra primera ronda de preguntas y en ese sentido también hacer algunos comentarios o acotaciones a los temas que usted gentilmente nos ha traído en esta ocasión, justamente para poder provocar que nuestro auditorio virtual pueda formular algunas interrogantes. He pasado en el chat algunos enlaces de interés que refuerzan o complementan justamente los puntos abordados en esta ocasión. Y salto dentro de las temáticas que usted aborda, algo que me pregunto primeramente, en relación a la teoría, justamente, ha usted mencionado entre una de las más destacadas, la teorización que se hace justamente del evolucionismo, que se contrapone frontalmente al creacionismo para los que tenemos una fe cristiana o de perspectiva bíblica. En ese entendido, ¿podría usted diferenciarnos, como experto en su área, qué diferencia hay entre un conocimiento científico y un conocimiento teórico? Bueno, prácticamente el conocimiento científico es algo que se puede repetir, es algo que se puede demostrar. El conocimiento técnico también es algo que se necesita herramientas para que podamos nosotros poder demostrar algo. Entonces, en este caso, si hablamos de evolucionismo o hablamos del creacionismo, prácticamente el diseño inteligente, bueno, viéndolo desde esa perspectiva, se basa prácticamente en algo que se puede reproducir, ¿no? Si tomamos ciertas herramientas para poder observar la complejidad de la célula, por ejemplo, vamos a poder observar lo que acabamos de ver en los videos, vamos a poder repetir muchas cuestiones, ¿no? Entonces, prácticamente lo que quiero destacar es que el diseño inteligente tiene una base científica, que aún hay muchos ejemplos que hoy solamente estamos viendo desde la perspectiva bíblica de una bacteria, perdón, de técnica de una bacteria, de lo que también podemos nosotros observar en las clases, en los laboratorios, y también como a través del tiempo estos microorganismos han logrado sobrevivir en diferentes huéspedes. Vale decir entonces, para que el público comprenda lo que usted está indicando, que toda teoría no es más que un conjunto de conjeturas, suposiciones, ideas que se pueden vertir sobre un tema, pero no necesariamente demostrables. En cambio, un conocimiento científico como el que usted nos ha presentado en esta noche, sí tiene un método que nos permite no solamente formular hipótesis, sino que también demostrar lo que se afirma a través de esas hipótesis y comprobar, por tanto, esa suposición. Ahora, justamente dentro de esa teorización es interesante que usted nos toque el evolucionismo, porque el evolucionismo que tiene ese máximo exponente como es Darwin, justamente habla sobre esa
teorización del proceso biológico por el cual las especies han teóricamente originado, transformado o evolucionado y hasta extinguido. Y lo más interesante es que esta teoría se ha irradiado en distintas disciplinas de las conocidas por el hombre, desde la antropología, la sociología y hasta en la filosofía. Ahora bien, una de las teorías que justamente basada o inspirada en la de Darwin es la que sostiene Lamarck. Dice que la función hace al órgano para sostener justamente que los animales se han adaptado a las especies con el tiempo para sobrevivir. ¿Qué opinión le merece al respecto y si esto tuviera alguna base científica? Sí, efectivamente, existen mutaciones y dentro de las mutaciones hay mutaciones que llegan a ser beneficiosas para un ser vivo. Dentro de ello estamos hablando de la diversidad que existe, que hoy en día no conocemos del todo. El ser humano sigue descubriendo muchas especies, sigue descubriendo muchas variables, inclusive en los microorganismos. Hay muchas variables que siguen mutando. Por ejemplo, tal es el caso de algún microorganismo como el que hemos visto hace 4 años, que ha originado una pandemia, ¿no? Entonces, prácticamente ha sido a través de una mutación genética que ha ocurrido entre estos virus, que no son seres vivos, pero tienen un material genético. Entonces, sí existe una variabilidad genética, sí hay el tema de que cada organismo se va prácticamente adaptando hacia alguna zona, pero bueno, no es que hace directamente referencia a una evolución a través de los años, ¿no? La evolución de las especies menciona que la Tierra existe hace millones de años, ¿no? Hace millones y millones de años. Entonces, no tenemos mucha historia de eso. La Tierra no tiene mucha historia para poder creer que tenemos millones, entre miles de millones, por ejemplo, ¿no? Si bien la teoría, por ejemplo, ha tratado de poder encontrar algún tipo de fósiles, hay también muchas acefalías, hay muchas acefalías porque también estuviéramos llenos de fósiles de otros animales, por ejemplo, entonces solamente se han podido encontrar unos cuantos fósiles de lo que se cree que ha sido parte de una evolución hace miles de años, pero actualmente no hay. Si tal fuera el caso de que somos producto de una evolución, se podía encontrar fósiles en diferentes lugares que sería, bueno, prácticamente estuviéramos inundados y pudiéramos encontrar como que ciertas secuencias de evolución que han tenido no solamente el ser humano, sino que diferentes animales. Y lo interesante de lo que usted acaba de mencionar es que justamente dentro de su exposición nos ha aclarado que la teoría darwiniana sostiene que tenemos un ancestro común con los primates, pero este aspecto que forma parte de su teoría no logra ser acreditado científicamente, pues no encuentran ese eslabón genético de variación y mutación de una especie animal a la especie humana, aunque, como usted bien nos explicaba, Darwin sostiene que el hombre fuera parte del reino animal, vale decir, coincidiendo con algunos, incluso filósofos de la antigüedad, cuando se referían que el hombre era un animal político por naturaleza, tal como sostenía Aristóteles, pero la palabra de Dios nos dice otra cosa. Nos dice que por el contrario, Dios fue creado a imagen y semejanza de Dios. Justamente hombre y mujer, varón y hembra los creó. Y esto a tiempo de dignificar al hombre y ponerlo por encima del reino animal, ordena de que gobierne la tierra y la sojuzgue, la someta. Por tanto, teniendo precisamente la posibilidad de, como nos demuestra la palabra, de colocar nombre a las especies. Y algo que los críticos de la teoría creacionista sostienen es que, bueno, ¿cómo podría acreditarse entonces que la teoría creacionista se cumpla si la palabra, o la Biblia en otras palabras, sostiene o sugiere que la evolución y creación de la humanidad, pero también del planeta mismo, hubiera tomado millones de años, siendo que la Biblia dice que son días? Y ahí también nuevamente la escritura nos hace, en este sentido, recuerdo
concretamente en el texto de Segunda de Pedro 3:8, que el apóstol Pedro sostiene que no ignoremos que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, en cuyo caso demostramos armonía entre la palabra de Dios y lo que también la ciencia ha denominado cambios geológicos. ¿Qué opinión le merece y qué podría usted hablar al respecto? Bueno, en Génesis 1:1, que es prácticamente uno de mis versículos favoritos, es muy conocido también, habla acerca de, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y como usted menciona, hay evidencia científica de que la tierra fue creada en 10 días, o bueno, en días, ¿no? Perdón. Y bueno, algo tan bonito y tan interesante de poder estudiar la ciencia es descubrir a Dios mediante la ciencia, es descubrir no un Dios que solamente es un Dios creador, sino es un Dios amoroso, porque Charles Darwin nos plantea y nos dice, no, el ser humano no es mayor que un mono. El ser humano tiene un mismo ancestro que un mono, que cualquier otro animal, que cualquier otro insecto. Pero si estamos convencidos de que hay un Dios creador, no solamente hablemos de un Dios creador, sino de un Dios amoroso, que hizo todo, que preparó toda una creación y dijo, hágase la luz, y vio que la tierra estaba desordenada y vacía, que no había nada, había oscuridad, y él empieza a crear con solamente el poder de su palabra y dice, hágase esto, hágase aquello, hágase tanto que se separen prácticamente el cielo del mar, que se creen las plantas, que dé fruto, que están las bestias, prepara una creación. Es un Dios ordenado, así como prácticamente vemos el ADN, que es sumamente ordenado. La complejidad del cuerpo humano es sumamente ordenado. Es un Dios de orden que prepara todo un escenario tan bonito y que prácticamente su última creación llega a ser el ser humano, llega a ser el hombre. Y él no dice hágase el hombre, él lo hace el hombre. Él toma con sus manos barro, que es materia orgánica, porque del polvo venimos, al polvo no, volveremos 100%. Él toma barro, pero no es suficiente esa composición orgánica, sino que sopla aliento de vida y obtenemos prácticamente vida. Entonces, es un Dios amoroso, es un Dios creador que nos ama tanto que una vez nos ha formado al ser humano, como usted mencionaba, estimada doctora, nos pone pues no por encima de la creación para que la podamos administrar y no solamente administrar, bueno, como todo administrador tiene una persona a quien rendir cuentas y que como seres humanos también vamos a llegar a un momento que vamos a rendir cuentas no solamente de la tierra, de qué hicimos con nuestras mares, de la contaminación, sino de que también cuentas de nuestras vidas, porque somos producto de la creación de Dios y bueno, como así también Dios nos da el tiempo, la hora y las oportunidades, también en algún tiempo vamos a llegar a rendir cuentas no solamente de la creación, sino de nuestros actos, estimada doctora. Muchísimas gracias. Ahora, otra teoría muy afamada, aunque no mencionada en esta ocasión, es precisamente la teoría del Big Bang, que sostiene que, a diferencia del diseño inteligente que se nos presenta en esta ocasión, que prácticamente somos resultado de algo fortuito y casual, como lo es una explosión cósmica, y por el contrario, la ciencia y la naturaleza demuestra que dentro del planeta, sus ecosistemas, existe un nexo de causalidad, vale decir causa y efecto. Tal es así que todo el planeta y los seres vivos, la parte biótica o la parte abiótica, agua, aire, tierra, tienen una razón de ser. Tal es así que si yo altero un componente de este sistema o de estos ecosistemas, pues altero el funcionamiento de la generalidad de los componentes que lo integran. En ese sentido, pregunto, como usted es una persona entendida en ciencia, ¿será posible, de manera lógica y racional, pretender justificar que somos resultado de una creación desordenada o caótica, o por el contrario, por los distintos elementos y conocimientos científicos que se han alcanzado,
más bien establecer de que somos producto de una fuerza o ser superior a nosotros, inteligente, y que nos ha establecido con un orden y además relaciones de leyes. Leyes que se cumplen, leyes naturales, no controlables por el hombre, y que se materializan incluso por encima de su voluntad. Causa y efecto es una de ellas. Correcto, doctora. Lo que usted menciona hoy en día, hablamos de la causalidad, ¿no? No de la casualidad. Hoy en día las ciencias cada vez se fundamenta más en la causalidad que en la relación causa-efecto, no en la casualidad. La teoría del Big Bang también ha sido aceptable en su tiempo porque, bueno, se dieron cuenta que cada vez existe bueno, que cada vez se puede observar que hay cierta diferencia entre diferentes planetas o astros, pues en realidad las probabilidades llegan a ser infinitas, que prácticamente sea creado por la entropía, por el desorden, ¿no? Entonces, prácticamente es algo que hoy en día, se podría decir en pleno año 2024, está quedando dentro de ciertas evidencias científicas, cada vez está perdiendo más popularidad y credibilidad porque prácticamente no hay nada pues dentro de la ciencia que puedan haber como casualidades, ¿no, doctora? Y justamente para demostrar que entre ciencia y fe no hay divorcio, justamente la escritura en Génesis 1:2 establece de que efectivamente en el principio Dios crea los cielos y la tierra era un caos total, tinieblas cubrían el abismo, el espíritu se movía sobre las aguas, pero como bien usted expresa más adelante el mismo Génesis, nos explica de su palabra creadora, que pone un orden, y la escritura más adelante también afirma que Dios es un Dios de orden. Por si fuera poco, usted mencionó de manera interesante en esta ocasión sobre el ADN, y estudios científicos también nos han demostrado en esa revisión de la parte genética que curiosamente dentro de la codificación genética se puede establecer que hay una suerte de codificación que de manera desagregada arrojan en las letras precisamente el nombre de Yahweh, como si en otras palabras el creador dejara su sello de calidad en su propia especie y escrito genéticamente en la composición del ADN del ser humano, por si hubieras dudas de quién fue su creador. ¿Qué opinión le merece y si esta noticia que ha salido en el mundo científico efectivamente está respaldada? Sí, con seguridad, doctora, creo que tenemos un sello como creador porque todo, todo ingeniero deja un sello, ¿cierto? Somos producto de una ingeniería tremendamente compleja que nos cuesta entender. Entonces, sí, tengo entendido, por ejemplo, que Israel es un país bastante eh, avanzado en investigación. Actualmente, pese a que están todavía en problemas bélicos, Israel tiene los laboratorios más avanzados a nivel mundial y es top 5 en países innovadores y de investigación. Sí, sí he visto esta noticia que llega a ser bastante impactante dentro de esta codificación genética. En realidad, hace más referencia al tema del sonido de la respiración también, ¿no? Por ejemplo, cuando inhalamos y exhalamos, es un sonido que en nuestra lengua castellana no existe, pero sí hay cierta similitud en las otras lenguas que anteriormente se conocía, que era prácticamente que cada vez que respiramos estaríamos mencionando el nombre de Yahweh, que es de nuestro creador, ¿no? Como un sello que somos parte de él. Justamente el estudio científico mencionado sostiene que hay un puente de enlace en nuestros genes que codificadamente dan los números 10, 5, 6, 5. Otra vez esas palabras que, bueno, para poder mencionarlas o indicarlas en castellano, se le agregan fonéticamente letras de precisamente vocales, pero sería prácticamente el reflejo del alfabeto en Y, H, W, H, Yahweh. Y justamente para dejar mención de esta creación. Para cerrar como otra parte de las preguntas que como moderadora formularé, algunas personas también sostienen que el hombre
no es el único ser inteligente, pero sí el que puede conocer el bien y el mal, capaz de causar daño a otros con intención, lo cual no ocurre en el reino animal. Lo que nos recuerda también justamente la parte de Génesis, cuando nos advierte de no precisamente hacer uso del consumo de la fruta que estaba prohibida, precisamente dentro de esta descripción bíblica. ¿Qué opinión le merece al respecto? Porque al presente la ciencia ha desarrollado una teorización de inteligencias múltiples. Y ya que usted habló de un diseño inteligente, ¿podríamos afirmar que los animales también son inteligentes? ¿Las criaturas también tienen un grado de inteligencia? ¿Qué nos diferencia con estos? Bueno, la propuesta o la teoría de las inteligencias múltiples, bueno, para poner en contexto, habla acerca de que, bueno, todas las personas nacemos con un tipo de inteligencia dentro de las 7 u 8 que existe, la inteligencia lógico-matemática, kinestésica, la inteligencia lingüística, interpersonal, intrapersonal, bueno, que son 7 que nos menciona que prácticamente cada persona desarrolla algún tipo de inteligencia y que bueno, que no por no saber matemáticas, que anteriormente se creía que la persona que tenía más inteligencia en el área de las matemáticas era el más inteligente del curso hace muchos años, por ejemplo, sino que también no se puede juzgar por tener ese tipo por no tener ese tipo de inteligencia, sino al contrario, ¿no? Pueden haber otro tipo de inteligencia. Los animales, si bien sí tienen un grado de poder sobrevivir, hasta actualmente se sigue estudiando a muchos animalitos, ¿no? Y su grado de inteligencia es prácticamente abismal con la diferencia que hay con el ser humano, ¿no? No hay una comparación. Posiblemente la mayor comparación que pueda haber entre un animal y el ser humano puede que sea el mono por ciertos rasgos que tiene, pero de todos modos sigue habiendo una gran diferencia. No existe una comparación demasiado próxima que el ser humano, por ejemplo. Y si hablamos de inteligencia, hablamos también del cerebro, que llega a ser bastante complejo, que hasta el momento de ahora todavía no tenemos mucha información en sí, por ejemplo. Entonces, bueno, todavía se sigue en estudio, hay una gran diferencia entre los animales y el ser humano, ¿no? Gracias. Y solamente para en esta última parte bíblicas, encontramos justamente como refuerzo a la investigación y saber científico que nos ha sido transmitido, que en Salmo 139, 13, 14, por ejemplo, la palabra expresa: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Y aún también en Hebreos 3:4, de manera interesante, dice: porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Y aún también, precisamente como explicaba Marvin esta noche, en Romanos 1:20 dice la Escritura: porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa de poder afirmar de que somos algo fortuito, casual, producto de una explosión, y no de un creador inteligente que nos ha diseñado en forma admirable. Sin más que expresar por mi parte, pregunto si en el auditorio alguien quisiera hacer uso de la palabra en forma oral, en cuyo caso podremos habilitar los micrófonos. Si alguien desea hacer alguna pregunta en la sección de los mensajes, por favor, estamos prestos, porque por lo pronto han habido comentarios, algunas personas nos han manifestado, bueno, obviamente agradeciendo y felicitando a Marvin, nuestro expositor, por obviamente tan brillante disertación, así como también por su impecable trayectoria académica y profesional. ¿Alguna persona que quiera hacer uso de la palabra para nuestra parte final o cierre? Este es el momento o el espacio en que podemos obviamente habilitar micrófonos, pidiéndoles por favor que gentilmente identifiquen y formulen en forma sencilla y clara su pregunta. Tenemos más de 55 personas en sala. ¿Alguna persona que quiera hacer uso de la palabra?
Me temo que todo ha quedado claro, estimado Marvin. Y por lo avanzado de la hora, por mi parte solamente expresar mi gratitud. Veo que esta temática ha sido de interés para muchas personas, en cuyo caso traeremos, Dios mediante, la segunda parte de la investigación, para que así podamos complementarla y reforzar también algunos otros elementos científicos, demostrando lo que decía Pasteur. Siempre repito la misma frase porque me parece importante recordarlo. Mucha ciencia nos acerca a Dios. Poca ciencia nos aleja de Él. Muchísimas gracias, Marvin. Y no sé si en esta ocasión todavía en la parte final nuestro director general Ricardo Vázquez se encuentra en sala. Tal vez quiera hacer uso en las palabras de... Me temo que no. Parece que no está en estos momentos con habilitación. Sin más que indicar, muchísimas gracias, estimado. Su micrófono, doctora, se silenció. Sí, gracias a todos los que nos han acompañado, así como también las expresiones de felicitaciones, aclarando en algunos mensajes también que les ha parecido muy interesante la temática. Que Dios los bendiga y que pasen muy buenas noches en esta ocasión. Hasta la próxima. Carolina. Anunciando que la próxima actividad que realizaremos será el día jueves 12 de diciembre, donde se traerá el tema formas de Estado, formas de gobierno y equilibrio de poderes. Al cierre de esta ocasión, noto que ya nos acompaña el director general, Ricardo Vázquez, para que pueda él cerrar con broche de oro. Sí, Carolina, mil disculpas a todos. No puedo encender la cámara justamente porque tengo unos problemitas. Estoy con otra conexión, pero bueno, he estado monitoreando y escuchando y la verdad que damos gracias a Dios por la creación, por la ciencia, por todo lo que en este seminario, en esta conferencia hemos podido escuchar con la disertación del doctor Marvin, así como las preguntas que hacía la doctora Carolina. Y me quedaba algo que verdaderamente eh, impacta y esto es para aquellas personas que tal vez tienen todavía un poco dudas respecto a cómo se generó la vida, cómo se crearon, existió la evolución, fue un acto de simplemente al azar. Y eh, quería aportar un pequeño ejemplo que también lo leí y se decía que pensar que la vida surgió al azar es como pensar que tenemos una biblioteca de libros, o una imprenta en la que están prácticamente el papel, la tinta, todo. Y bueno, y al azar empiezan a escribirse los libros, empiezan a formarse bueno, a escribirse las páginas, a compaginarse. Entonces, simplemente para terminar, nosotros a través de la Academia Daniel propugnamos la cosmovisión bíblica justamente para aclarar que quien creó la ciencia, y es la ciencia además también, fue Dios. No se puede concebir un mundo sin un creador, no se puede concebir eh, algo que surgió por el Big Bang, una teoría que se habló mucho y se dice que fue un golpe en el espacio y todo empezó a surgir. Y bueno, ahora un poco y aclaro esto para que también se entienda que este satélite que está no es un satélite, es eh, eh, que se llama Webb. Si alguien me puede ayudar, tal vez Marvin, es telescopio, perdón, telescopio Webb. Ha logrado detectar galaxias que tienen una antigüedad que discrepa completamente con lo que es la teoría del Big Bang, ¿no? Eh, un- el Big Bang, en lo que se entiende como
como origen del universo. Eh, para que se forme una galaxia, por darles un ejemplo, no tengo exactamente en este momento el dato, podrían ser 3.000 millones o 100.000 millones de años, pero con esta teoría, con este descubrimiento científico, se han encontrado galaxias que desde más o menos lo que se calcula ha sido el inicio del Big Bang o el momento que hubo el Big Bang, no podría existir una galaxia con la antigüedad que este telescopio Webb ha descubierto en el universo. Y eso, pues, a medida que va avanzando la ciencia y como también lo decía Daniel en los últimos tiempos, y hablo del tiempo profético que vivimos en el mundo entero con todo lo que está ocurriendo, Daniel, a Daniel se le reveló que en los últimos tiempos la ciencia se aumentaría. Y uno se pregunta, la ciencia se aumenta y cuanto más se aumenta la ciencia, más se confirma que tiene que existir un creador. Y ese creador es el Dios que profesamos, es el Dios que queremos presentar a través de estos programas, a través de estas conferencias, a ese Dios que envió a su Hijo unigénito Cristo y a través del cual podemos tener la salvación eterna. Entonces, gracias a Marvin, gracias doctora Carolina, brillante lo que pude escuchar y sé que por todo lo que conozco del doctor Marvin, su trayectoria y la capacidad que tiene la doctora Carolina para llevar adelante las conferencias. Entiendo que todos están satisfechos y los esperamos justamente en los próximos programas. Tenemos nuestra página en Facebook, tenemos en YouTube y estamos constantemente sacando promociones para que, bueno, promocionamos para que puedan ustedes también conocer respecto a todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias, que Dios los bendiga enormemente. Un abrazo y pues los esperamos pronto con esa programación que ya la anunció Carolina. Entonces, que Dios los bendiga nuevamente y una feliz noche. Muchas gracias. Gracias, querido Ricardo. Solamente unas palabras finales de nuestro expositor. Marvin, adelante. Y felicitar nuevamente porque han habido muchas palabras de excelencia en enseñanza hacia su persona. Muchísimas gracias, doctora. Quiero complementar con lo que mencionaba el doctor Ricardo. Creo que, bueno, ya que hay muchos estudiantes del área de la salud, recuerdo que hace poco un estudiante se me acerca y me dice, bueno, sé que los médicos o los estudiantes del área de la salud deberíamos ser escépticos en relación a la fe. Y era lo que me mencionaba ella, ¿no? Entonces, bueno, al menos tenía concebido eso, ¿no? Será un estudiante de medicina, tiene que ser un estudiante de medicina escéptico a la fe, tiene que ser un estudiante de medicina escéptico a que existen los milagros, a que pueda existir un milagro que pueda sanar un cáncer, que pueda destruir alguna enfermedad terminal, por ejemplo. Bueno, yo los invito a ustedes, estimados jóvenes estudiantes o profesionales del área de la salud, que al momento de poder estudiar también puedan ustedes conocer, ¿no? El Dios que hoy hablamos, el Dios creador que hoy hablamos, no es solamente un creador en sí, como usualmente tenemos la idea de que cuando el ser humano crea, por ejemplo, qué sé yo, puede crear una movilidad, lo usa y, bueno, una vez que lo ha terminado de dar uso, lo deja ahí para que la movilidad pueda destruirse o pueda venderlo por partes, ¿no? Si no es un Dios creador, que es un Dios tan amoroso, que es un Dios tan lleno de amor, que ha tenido un plan, ¿no? Desde la creación, desde tantas cosas hermosas que hoy en día vivimos en la vida, que nos enseña a través de la ciencia, porque la Biblia es un libro histórico también y podemos encontrar mucha ciencia en la Biblia. Tal es el caso de Daniel, por ejemplo, que era una persona que era bastante entendido en la ciencia y en la sabiduría, pero él tenía como base al Espíritu de Dios, a Dios. Entonces, creo que como estudiantes o como futuros profesionales o profesionales actuales del área de la salud, tenemos que también encontrar a Dios mediante la ciencia, ¿no? Que es el Dios que nosotros predicamos, que es el Dios que nosotros conocemos, que es más allá
de un Dios creador, sino de un Dios amoroso que nos ama y que efectivamente quiere que nosotros podamos volver a sus caminos. Muchísimas gracias, estimada doctora, estimados participantes, doctor Ricardo. Será hasta una próxima oportunidad. Les invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales para que puedan enterarse de los otros temas de esta serie de diseño inteligente. Muchas gracias. Agradecemos su atención y esperamos su participación en los comentarios. Suscríbete, dale like y síguenos en todas nuestras redes sociales para seguir formando una comunidad con valores.